como les dijimos el jueves, tuvimos un combo doble de Montoya corriendo la fecha inaugural de la Fórmula 4 italiana, Sebastián, y el Gran Premio de Indy Juan Pablo en Indianápolis. Y en efecto fueron carreras muy interesantes, y creo que lo más importante de estas carreras es que aunque no se dieron los triunfos que esperábamos o las grandes batallas, pues fueron carreras muy importantes para ambos. Y eso también nos lleva un poco al resultado del Gran Premio de Indy, que ganó Rinus VeeKay, uno de los novatos, bueno, de los jóvenes. Él fue novato el año pasado, y Romain Grosjean, que había ganado la pole position, una pole position fantástica para este hombre de fuego, se convirtió en un segundo lugar al final, que igual es un resultado genial, pero bueno, nos deja más bien un tema muy interesante, que es el que vamos a tocar hoy, y son esos pilotos que pasaron sin pena ni gloria por la Fórmula 1, que hicieron todo un camino, un esfuerzo grandísimo para llegar a la máxima categoría, y la máxima categoría no los trató como se esperaba, y encontraron la gloria una vez salieron de ella. Soy Ricker Silva y esto es Autos y Carreras. Empecemos un poco por las noticias. Sebastián Montoya debutó en la Fórmula 4 italiana y creo que lo hizo muy bien. Tuvo 3 carreras muy buenas, tal vez un poco venido a menos hacia el final. Me parece que el carro no se estaba comportando igual de bien en la última prueba. Fueron una carrera el sábado y 2 el domingo, y las de hoy no se notó el carro tan rápido, pero ayer sábado él arrancó octavo y empezó a superar carros, llegó al quinto, detrás de un chico Lomco, un chico de un país que no podemos mencionar porque tiene sus problemitas por ahí con los deportes. Y bueno, creo que tuvimos uno de esos destellos de arrojo que veíamos en su padre, y ahora en manos de Sebastián. Ya Juan Pablo lo había dicho hace mucho tiempo, que él era mucho más inteligente para las pasadas, y creo que está demostrando que tiene como mejorar muchísimo lo que hizo el año pasado. Un pasadón que le metió en una chicana a Lomco, lo puso muy incómodo, casi lo hace salir de pista solo poniéndole el carro en un sitio en donde de verdad el otro se iba a sentir muy incómodo, y logró concretar esa pasada a 3 minutos del final. Estas categorías se corren a 30 minutos las carreras más una vuelta, y en esos últimos 3 minutos se pinchó el carro de Sebastián Montoya. Pero mostró velocidad, mostró consistencia, mostró agresividad, y bueno, en una grilla de 37 pilotos en donde también hay otro colombiano, Nicolás Baptiste, es algo realmente destacable lo que hizo Sebastián Montoya en esa primera carrera. En la segunda carrera arrancó cuarto, llegó cuarto, alcanzó a superar a alguno en la largada. El que tenía la pole position, el carro se le apagó, fue pues algo muy triste, son cosas que pasan. Ahí quedó tercero Montoya, pero justo detrás de él venía el chico que había ganado la carrera el día anterior, y bueno, la presión fue muy fuerte, y aunque se defendió lo mejor que pudo, pues no logró mantenerlo, y al final quedó cuarto. Pero pues bien, sale cuarto, llega cuarto. El año pasado lo veíamos que a veces incluso podía estar perdiendo posiciones, aunque también las recuperaba, pero estaba peleando posiciones más bien cercanas al top 10, y hoy está peleándose por el podio. Un podio esquivo, porque en la segunda carrera, aunque arrancaba tercero, era la mejor posición de largada de él este fin de semana. La carrera estuvo muy complicada. Tim, que es el piloto que ganó la segunda y la tercera carrera, súper rápido, se logró despegar muy rápido. Montoya tuvo una largada buenísima. En las 2 mangas de hoy tuvo largadas muy buenas, recuperando posiciones, pero se notaba la velocidad de Tim, y se notaba que Sebastián estaba deteniendo al lote. Pues eso no duró más de 3 vueltas, y cuando lo empezaron a pasar se notaba que el carro no le estaba respondiendo como él quería. Incluso ya cuando cayó a la sexta posición, al final quedó quinto porque se retiró uno de los pilotos que iba al frente. Vimos también una cosa que me pareció muy chévere, y es que saliendo a la recta de atrás del Paul Ricard,
que es un circuito con unas rectas larguísimas y más largas aún para un Fórmula 4. Lo vimos hacer el zigzag, un zigzag clásico Montoya. El mismo locutor de la carrera decía, me pregunto de dónde habría aprendido ese movimiento, porque fue el mismo movimiento que hizo Montoya en el 2015, cuando ganó la carrera en las 500 millas de Indianápolis, que hacen un zigzag tratando de evitar que el coche que está atrás se meta en la succión de manera cómoda. Una muy buena carrera para Sebastián Montoya. La próxima cita será en 3 semanas en el circuito de Vallelunga, si no estoy mal, pues ya les estaremos contando. Y ahora pasemos a la IndyCar. La IndyCar, teníamos a Juan Pablo Montoya corriendo, no le fue bien en la clasificación, pero acá hay unas cosas que tenemos que tener claras. Él no salía a ganar, obviamente uno sale a ganar, uno quiere ganar todo el tiempo, pero era una carrera que se puso en el calendario más para probar al equipo. No siempre los objetivos de los carros en las carreras es llegar y vencer a todos. El objetivo de Montoya con el equipo Arrow McLaren en la IndyCar en este momento son las 500 millas de Indianápolis. Él lo dijo al comienzo, dijo, no sabemos cómo va a ser la carrera, depende todo de cómo salgamos a pista y cómo se sienta el carro. Si el carro está bien, pues será más fácil, y si no, pues será una carrera difícil, y en efecto fue una carrera difícil. Quedó último en la clasificación de su grupo, creo que arrancó pues al fondo de la grilla, tuvo muy poquita exposición en carrera. Es muy difícil ver las carreras de la IndyCar. Ustedes saben que Claro Video compra los derechos para transmisión en Colombia con el único objetivo de bloquearlos y de impedir que Colombia vea la IndyCar. Pero aparte de todos esos problemas que pudo tener Juan Pablo Montoya en esta carrera, hubo cosas que se aprendieron, y pues vamos a dejar que él sea quien nos la diga. Bueno, les cuento que tuvimos el fin de semana del Indy Road Course, y pues la verdad, como me lo esperé, iba a ser un fin de semana muy difícil, porque la verdad sin nada de entrenamiento y nada de preparación es muy muy complicado. Donde el carro hubiera estado un poquito mejor hubiera sido más fácil, pero nos tocó hacer muchos cambios todas las sesiones y todo, y la verdad era una cosa a la otra, todo así. Y también fue muy complicado porque la carrera más que todo fue en llantas rojas, y antes de la carrera di 3 vueltas en las llantas rojas. Entonces lo volvió muy complicado. Pero al final de la carrera hicimos muchos cambios en el carro, en las presiones de llantas, en alerones y cosas. Y al final de la carrera ya la velocidad de la carrera era bastante bueno. Nos faltaba comparado con los rápidos, pero la verdad yo creo que todo el equipo tuvo un día muy complicado. Pero bueno, lo que queríamos hacer lo sacamos, que era hacer paradas de pits bajo presión, manejar la gasolina, manejar bien todos los controles del carro, todas las cosas bajo presión, trabajar con los ingenieros bajo presión. Y la verdad me parece que eso funcionó muy bien, y es una muy buena preparación para las 500 millas. Entonces ya ahorita el martes empezamos en pista con las 500 millas y a ver qué pasa. Y así es, la próxima semana vamos a empezar con las clasificaciones, con las preparaciones más bien, para las 500 millas de Indianápolis. Serán 4 días de práctica, son 8 horas diarias o más de tiempo en pista para que los pilotos empiecen a preparar sus carros para las 500 millas de Indianápolis. Ya hablaremos de eso la próxima semana. El martes, miércoles y jueves será práctica casi que para la carrera. El viernes será el Happy Friday, en donde van a tener un poco más de potencia. Pero miren lo que dice Juan Pablo Montoya. Ellos lo que querían era tener tiempo en pista, tiempo bajo presión, poder estar haciendo paradas a pits, cambios de estrategia, control del combustible, y todo eso está encaminado a las 500 millas de Indianápolis. Es una carrera muy larga, es una carrera de 200 vueltas, son unas 3 horas de competencia, en donde lo que se necesita no es salir primero, no es tener el carro más rápido, sino tener el mejor conocimiento del coche para poderlo ir ajustando a lo que vaya marcando la carrera. Es casi una carrera de duración en ese sentido, pero hay que sacarla en 3 horas. Y eso nos lleva también a ver quién fue el que ganó. Me pareció fantástico, creo que fue una cosa súper bonita ver a Romain Grosjean ganarse la pole position para este Gran Premio de Indy. Es un piloto muy muy bueno, y la gente aquí va a empezar a decir, pero ¿cómo así Romain Grosjean bueno?
Pues sí, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a ver únicamente la Fórmula 1 y ver únicamente al piloto cuando llega a la Fórmula 1 como si fuera ese gran objetivo, esa gran cima que los equipos y pilotos quieren salvar y llegar a la gloria que les puede traer la Fórmula 1. Pero no nos olvidemos que la Fórmula 1 es una categoría donde se llega muy joven. Este muchacho Max Verstappen llegó de 17 años y se demoró 2 años en ganar su primera carrera aproximadamente. A mí no me parece que la Fórmula 1 sea realmente una categoría donde se puedan ver los mejores pilotos, aunque habrá algunos que estén un poco en contra mía, porque claro, tenemos ejemplos recientes como Michael Schumacher o Lewis Hamilton, el mismo Sebastian Vettel, que han hecho de la Fórmula 1 su meta, y después de eso pues no hubo nada más. Bueno, todos sabemos un poco la historia de Schumacher, pero Hamilton y Schumacher después de los 30 años logran todos los títulos que lograron. Que Grosjean haya logrado su primera pole y podio en su tercera carrera en la IndyCar también habla de que los pilotos que pasan por Fórmula 1, así no sean brillantes en Fórmula 1, así no hayan tenido la oportunidad de tener los resultados que habían prometido antes de llegar a la Fórmula 1, pues es fantástico tenerlo ahí en la IndyCar ahorita corriendo duro, corriendo al frente. Estuvo la mayor parte de la competencia estuvo por delante a un ritmo impresionante. Los pilotos realmente es que no le podían seguir el ritmo. Al final, lo que hizo que Romain Grosjean no ganara fue que en la IndyCar tampoco es que se gane tan fácil. Si tienes el mejor carro y eres el más rápido, también hay que tener el mejor equipo. Y la estrategia de Rinus VeeKay, uno de los jóvenes también, pues fue superior. Y por eso fue que ganó él. Un piloto como Romain Grosjean nos hace recordar otros pilotos que han pasado por Fórmula 1 y que no han tenido un gran brillo. Y aquí queremos hacer hoy un pequeño recorrido por esos pilotos. Romain Grosjean fue un piloto que ganó cosas antes de la Fórmula 1 y las ganó con toda la autoridad del mundo. O sea, fue campeón de la GP2 Asia y fue campeón de la GP2 Series y por eso fue que pasó a Fórmula 1. Y él incluso estuvo 2 veces en Fórmula 1. Y así como él, pilotos como Alexander Rossi también tuvieron una gran carrera antes de Fórmula 1, por eso llegan a Fórmula 1. Pero es que la Fórmula 1 es una categoría muy cruel. Si tú eres un Alexander Rossi y lo que haces en Fórmula 1 es con el equipo Caterham o con el equipo Marussia, pues no vas a tener la oportunidad de brillar. Lo único que vas a tener la oportunidad es de que tu nombre se vea en una transmisión que la ve un montón de gente, pero nada más. Nunca vas a poder salir del fondo de la grilla con esos equipos. Y sin embargo, Alexander Rossi sale de la Fórmula 1 después de apenas unas cuantas carreras, llega a la IndyCar muy bien, por fortuna llega en un gran equipo que es el Andretti Racing, y en el 2016 en su campeonato de novato se gana las 500 millas de Indianápolis. Pero no es el único, tenemos también por ejemplo Takuma Sato. Takuma Sato es tal vez el mejor piloto japonés que ha pasado por Fórmula 1 en toda la historia. Un piloto veloz, un piloto rapidísimo que se ganó de todo antes de llegar a la Fórmula 1. Tan se ganó de todo que en el 2001 fue campeón de la Fórmula 3 británica, del Gran Premio de Macao y del Masters de Fórmula 3. Todo el mismo año. Pues obviamente iba a pasar a Fórmula 1, pero en Fórmula 1 llega con equipos que no eran de punta. Estuvo con Jordan, estuvo con Barr, luego estuvo con Super Aguri, antes de pasar a la IndyCar. Y bueno, vamos a ser un poco duros, pero bueno, en la IndyCar no ha tenido una carrera súper brillante, pero ya lleva 500 millas de Indianápolis en su bolsillo. Ha ganado con grandes equipos como el Rahal Letterman Lanigan Racing y con Andretti. Y es un piloto súper completo. No necesitan demostrar nada. Es que todos los pilotos que llegan a Fórmula 1 llegan como campeones. Pero pues ya lo hemos visto. Uno puede que sea un Schumacher o un Hamilton con 7 títulos. Obviamente no los hacen jóvenes. Schumacher joven pues ganó 2 títulos en Fórmula 1. Hamilton ganó 1. Pero luego su consagración, el máximo nivel de su carrera lo alcanzan pasados los 30 años. Eso un poco pone también
en entredicho si vale la pena llegar de 18 o 19 años a Fórmula 1, aunque pues así está hecho simplemente el mundo. No fue la única vez. Fittipaldi, en otra época, logró 2 títulos en Fórmula 1 y los logró muy joven, pero luego se fue a la Indy y ganó 2 veces las 500 millas de Indianápolis y fue también campeón de la IndyCar. La Fórmula 1 para estos pilotos no era una meta, era apenas un eslabón más del camino. Yo recuerdo cuando empecé a ver IndyCar y Fórmula 1 hace ya 24 años, 25 años tal vez. Yo veía ahí correr a Emerson Fittipaldi, me parecía extrañísimo porque Fittipaldi era más o menos el adjetivo que se le ponía a los rápidos aquí en Colombia y mis papás lo usaban y pues para mí era como interesante ver a la persona que había logrado que esas cosas calaran aquí apenas en la cultura, una cultura que nada tiene que ver con el automovilismo. Entonces la Fórmula 1 solo es la categoría que más dinero mueve. Es extraño ver campeones de carreras de duración jóvenes. Ustedes se ponen a mirar la lista de ganadores de las 24 horas de Le Mans, de las 12 horas de Sebring. No son pilotos que estén en el momento de mayor juventud o mayor arrojo, mayor ambición en su carrera. Son pilotos en una etapa muy diferente. A simple vista, uno hablaría del World Endurance Championship, de la IMSA, incluso de la IndyCar, como categorías para el retiro de grandes pilotos, como Kobayashi, como Alonso incluso, hasta incluso para Montoya, aunque la IndyCar, cuando se llamaba Champ Car, fue parte del eslabón que tuvo que recorrer Juan Pablo Montoya antes de llegar a la Fórmula 1. Pero, por ejemplo, un Kobayashi pasó por Fórmula 1 también en equipos muy muy malos. Kamui Kobayashi estuvo en Sauber, estuvo con Toyota, que fue pues así como uno de los grandes fracasos, y luego cerró con Caterham, pues obviamente no le iba a ir para nada bien. Y luego da el salto a categorías y equipos de duración, corre las 24 horas de Le Mans, corre el campeonato de duración y empieza a tener grandes resultados. Es campeón de esa categoría, ha ganado las 24 horas de Le Mans y bueno, pues creo que lo hemos visto ahora corriendo en las 24 horas de Daytona. Este año hizo unos stints buenísimos, sorprendentes. También lo hemos visto pelear con Montoya en esa categoría y son pilotos que uno dice, bueno, realmente es que la Fórmula 1 es una categoría muy cruel. Si uno no llega a donde debe llegar la Fórmula 1, casi que mejor ni siquiera llegar. En la entrevista que le hicimos a Roberto Guerrero, no recuerdo ahorita si esa frase exacta quedó en el episodio, pero lo pueden buscar en el catálogo de episodios en la app que usen y escuchar el episodio que hicimos junto con la no ficción. Él mismo decía que a lo mejor uno de los errores que cometió en su carrera, aunque no cambiaría nada, fue haber pasado tan rápido a Fórmula 1 cuando salió la oportunidad con el equipo Ensign. Era un equipo malo, con muy poco presupuesto, tan poco presupuesto que hasta se quedaron sin llantas para correr una carrera. Y él pudo haber esperado hacer una temporada más en la Fórmula 3 o en la Fórmula 2, tener más experiencia y más visibilidad, y de pronto haber concretado algo con McLaren, equipo de Fórmula 1 con el que incluso probó. Volviendo a lo de las categorías de duración o categorías que creemos que son como para el retiro, son categorías en donde los jóvenes, en donde tal vez un piloto con una ambición muy grande, con tanta hambre, no vale la pena tener. Son categorías en donde ese desenfreno de la juventud es mejor cambiarlo por una mente tranquila y pausada de un piloto veterano, como lo es hoy en día un Fernando Alonso, un Kamui Kobayashi, un Juan Pablo Montoya. Y esa pausa no necesariamente es lentitud. Si ustedes miran ahorita nomás los primeros test del Open Test en Indianápolis, Montoya logró el tercer tiempo más rápido, por delante de pilotos que incluso pesan menos que él, y a pesar de tener su pinta de profesor o de contador, como están diciendo por ahí, pues es un piloto rapidísimo, sigue siendo un piloto veloz. Puede sentarse en un carro y sentir muchas más cosas que lo que un piloto joven puede hacer.
Es cierto que uno ve en Fórmula 1 talentos como Max Verstappen, que son sorprendentes, el mismo Charles Leclerc, el mismo Pierre Gasly. Por ejemplo, Pierre Gasly es uno de esos pilotos que barrió en la GP3, barrió en la GP2, tuvo más o menos buena presentación en la Superfórmula japonesa porque no había cupo en Fórmula 1, y luego llega a Fórmula 1 a un equipo que no le podía ofrecer como lo mejor del mundo. Tiene muchos problemas adaptándose a ese carro, hay una gran cantidad de cosas, pero seguramente un Pierre Gasly sale de Fórmula 1 en un par de años, se va a la IndyCar o se va a otras categorías y seguramente va a brillar tremendamente porque son pilotos súper veloces. Tristemente la Fórmula 1 no es una categoría pareja, no es una categoría que le mantenga a uno las condiciones técnicas equilibradas entre los pilotos. La diferencia que hay entre Mercedes y Williams o entre Mercedes y Haas este año es tan grande que no importa qué tan buen piloto sea el que está corriendo en el peor equipo. Y no lo va a lograr. Y muestra de eso es lo que pasó el año pasado con George Russell. George Russell tuvo la oportunidad magnífica de estar en el equipo de cola y tener por una carrera la oportunidad de estar en el mejor equipo. Y lo hizo con lujo, con todos los colores. Venció a su compañero de equipo, que era Valtteri Bottas, que lleva 5 años conduciendo ese carro, y lo venció. Pasó por encima de él como si fuera una aplanadora. No ganó esa carrera porque Mercedes cometió todos los errores del mundo en esa competencia, menos mal los cometieron ahí y no con Lewis Hamilton, pero demostró que todos los pilotos, no importa en qué equipo estén en Fórmula 1, son unos talentos impresionantes. No va a cambiar nada, no va a cambiar la Fórmula 1 por esto, no va a cambiar la IndyCar por esto, pero creo que es bueno sentarse y pensar que la Fórmula 1 no siempre es la meta. Es solo una meta, pero también es un camino para poder llegar a la consagración. Pilotos como Sebastián Bourdais también pasaron por Fórmula 1, no han tenido una carrera brillante, no son los mejores pilotos del planeta, pero luego están en otras categorías y pueden brillar. Él también es campeón de la Champ Car. No hay mucho más que decir allí en ese sentido. Todos queremos la Fórmula 1, es la categoría con más exposición, es la categoría que más plata mueve. Esperamos que Sebastián Montoya llegue a la Fórmula 1, pero esperamos que también, como lo ha hecho su padre, pueda tener una carrera rica en otras categorías, como tal vez la IndyCar, las 500 millas de Indianápolis, el torneo de duración, carreras como las 24 horas de Le Mans, las 24 horas de Daytona. Eso también puede llenar y puede ser muy gratificante para un piloto. Y creo que todo piloto lo que busca es un sitio en donde pueda mostrar de verdad todo el talento, y ojalá Romain Grosjean pueda también tener una carrera fantástica en la IndyCar. ¿Cómo la ha empezado? La ha empezado muy bien. Su primera pole y su primer podio en apenas 3 competencias es una muestra clarísima de eso. Autos y Carreras se graba en la Sala Fanáticas. Tú nos puedes escuchar en tu app favorita, Apple Podcast, Spotify o cualquier otra. Por favor, comenta y comparte este episodio en las redes donde lo estás escuchando y únete a la conversación con nosotros. Yo soy Ricker Silva y esto fue Autos y Carreras.